Antes, bueno, continuando con el tema de la extracción líquido-líquido, voy a dar unos conceptos, voy a terminar la parte teórica, dar alguna breve introducción a lo que vamos a hacer con los diagramas ternarios y el tema para hoy, pues, acerca de la extracción líquido-líquido, va a ser el desarrollo de los diagramas ternarios y algunas definiciones más. Entonces, nosotros hasta el momento habíamos estudiado la utilidad de un diagrama ternario en la extracción líquido-líquido y habíamos hablado del hecho de que nosotros utilizábamos el diagrama ternario para ubicar puntos, ya sea de mezcla, composiciones, en sistemas donde normalmente vamos a tener tres compuestos, un líquido portador, un soluto y un solvente. Obviamente hablando desde el punto de vista de la extracción líquido-líquido, donde sabemos ya por concepto que es un sistema de separación donde es fundamental obtener dos fases. Entonces, en nuestro diagrama ternario aparece una nueva línea, una curva, y esa curva se va a denominar curva de miscibilidad o curva binodal. La definición o el concepto de ella es que es la línea de equilibrio líquido-líquido. Ahora, como es un límite, pues la pregunta aquí es qué está separando ella o cuál es ese límite, cuáles son las regiones de las cuales ella es un límite. Entonces, claramente vemos que nuestro diagrama ternario se divide en dos regiones, lo que está dentro de la curva de miscibilidad y lo que está por fuera de la curva de miscibilidad. Y esto quiere decir que por fuera de esta curva de miscibilidad, cual sea la composición dentro de esa región, va a haber una sola fase. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que nos sirve tener puntos en esta región? Pues yo creo que no, porque si el solvente y mi líquido portador forman una sola fase, quiere decir que ellos son solubles, pues eso no me serviría porque no podría separar. Recordemos la definición de la extracción líquido-líquido y es que yo necesito tener una fase del solvente, perdón, y otra fase líquido portador. Lo ideal es que sean inmiscibles y que el solvente me retire un soluto de mi líquido portador. Esa es la definición. Entonces, tener una región de una fase no es tan útil, puesto que no voy a poder separar nada. Entonces, evidentemente, dentro de mi curva de miscibilidad, pues voy a tener dos fases que son inmiscibles y esta es la región donde a mí me sirve trabajar, o sea, esta es la región donde la extracción se va a efectuar. Entonces, la definición de una fase, pues como lo dije, es donde los tres componentes están disueltos en una única fase líquida y eso no es bueno porque no voy a poder separar nada. Recordemos cuando ustedes hacían en química orgánica el embudo de cantación y uno formaba dos fases y separaba una por gravedad. Entonces no tendría sentido que formáramos una sola fase porque no podemos separar nada, pues en términos de extracción líquido-líquido. Nuestra región de dos fases es una mezcla que está dividida en dos fases líquidas que son inmiscibles. Entonces, esta es nuestra región de dos fases y aquí es donde nosotros vamos a trabajar la extracción líquido-líquido. Entonces, recordemos otra vez el diagramita o el esquema de la extracción líquido-líquido. Tengo un proceso donde pongo en contacto un líquido portador con un soluto que yo quiero eliminar y un solvente que es inmiscible con el líquido portador. Mire que aquí se ve que son inmiscibles, se forman dos fasecitas. Entonces, nosotros vamos a obtener en cada uno de estos pasos, pues mezclas, tanto de una fase como de la otra. O sea, nosotros podemos obtener una mezcla de dos fases y al final pues vamos a tener un extracto que es donde el solvente retira el soluto y tenemos un refinado que es donde el líquido portador pues tiene ya una baja concentración del soluto, o sea, como un líquido limpio si se quiere decir. Entonces, nosotros identificamos un punto de mezcla que evidentemente si nos preguntamos en qué región va a estar, pues es fácil saber que va a estar en la región de las dos fases, porque incluso el diagrama, el dibujo no lo muestra. Tenemos dos fases, entonces un punto de mezcla es tomar, por ejemplo, un beaker y, digamos, ubicar ese punto. Entonces ese punto va a determinar algo que se llaman líneas de reparto y la definición de esas líneas de reparto son puntos o son líneas, perdón, que conectan los puntos de equilibrio con el límite de miscibilidad. Entonces, en otras palabras más amigables,
nosotros ubicamos un punto de mezcla y obviamente pues lo ubicamos en la región de las dos fases como lo mencioné, y ese punto de mezcla lo va a atravesar una línea que se llama línea de reparto. Ahora, ¿cuáles son o qué me determina esa línea de reparto? Entonces, la línea de reparto tiene dos extremos. Entonces, en un extremo va a tener el refinado, va a tener la composición del refinado, composición C1, digamos, y en el otro extremo va a tener la composición del extracto. Entonces, en la extracción líquido-líquido, pues son dos parámetros bastante importantes y es prácticamente decir lo que vamos a obtener. Entonces, miren que la utilidad de las líneas de reparto, que más adelante voy a explicar cómo se calculan, pues me va a decir que a partir de un punto de mezcla, y un punto de mezcla es conocer la composición, digamos, de este beaker, o la composición de este beaker, o la composición de este beaker, o la composición de estos dos beakers. Entonces es un punto donde yo voy a obtener tanto una fase como la otra, las voy a tener ahí mezcladitas, y a través de la línea de reparto pues yo voy a saber cuál es la composición de una fase y cuál es la composición de la otra fase. Entonces esa es la utilidad y ese es el enfoque que le vamos a dar a nuestros diagramas ternarios. Entonces, como lo dije, M va a representar la mezcla de las dos fases, y en la extracción líquido-líquido, pues como les dije, la mezcla siempre se divide en dos fases. Pues, mire que donde nosotros tengamos ya sea esta mezcla o esta mezcla o esta mezcla o esta mezcla, vamos a tener dos fases. Entonces, con esas líneas de reparto se van a poder leer la composición de extracto y refinado. Entonces, esa es la utilidad. Si nosotros hacemos unos balances sencillos, pues la mezcla va a ser, por ejemplo, puede ser la mezcla, digamos, el alimento más el solvente. Nosotros sabemos que el alimento, pues es lo que nosotros determinamos, el líquido portador más el soluto, y el solvente, pues es ese. Entonces, esa puede ser una mezcla. Otra mezcla es decir el extracto y el refinado, por eso se las coloqué aquí como mezcla acá y seleccioné estas tres. O esta mezcla que puede ser el extracto y el refinado. Entonces, esa es la utilidad de la línea de reparto. Bien. ¿Qué otra información yo puedo obtener aquí? Pues que hay muchas líneas de reparto, no solamente esa, mire que aquí tenemos cuatro, y conforme nosotros vamos aumentando la composición de la mezcla, aumentando, no, moviéndonos hacia arriba, entonces mire que a medida que nosotros ascendemos, las líneas de reparto se van haciendo más pequeñas, hasta llegar a un punto donde se llega a un punto crítico, que se denomina pues por este punto que está acá, y la definición de ese punto crítico es un punto donde la mezcla no se puede separar. Y también nos dice que el extracto y el refinado tienen la misma composición. Recuerden que los extremos de la línea es la composición tanto de refinado como del extracto. Entonces, si nosotros nos acercamos al domo, pues esos dos puntos, esos dos extremos, en algún momento van a tocarse. Mire que si nosotros seguimos aquí infinitamente, infinitamente, ¡pum! En este punto, pues esos extremos están en el mismo punto. Entonces es un punto crítico muy parecido al que ustedes veían en termodinámica 1 cuando ustedes estaban allá hablando de diagramas de fases. Entonces pues en un punto crítico hablando de diagramas de fase, pues no se puede distinguir las densidades de la fase de vapor y fase líquida, y pues eso eso era por allá en termodinámica. Acá es un poco igual, nosotros tenemos que las dos fases de refinado y extracto pues van a tener las mismas composiciones, entonces no se pueden separar. Entonces bueno. Eso es un punto clave en estos diagramas, así como la línea de la curva binodal o las líneas de reparto. Entonces, aquí estoy cubriendo los conceptos, y pues en la otra clase, si todo sale bien, vamos a hacer ejercicios para que nos vayamos familiarizando. Entonces, bueno, ahora les voy a comentar cuáles son los tipos de diagramas ternarios, porque ustedes probablemente se van a preguntar, bueno, profe, ¿por qué la curva de equilibrio está aquí? ¿Por qué no está arriba? ¿Qué significa que esté en otro lado? Etcétera. O sea, hay muchos tipos de diagramas de ternarios. Obviamente dependen de los componentes. Voy a nombrar algunos tipos. Entonces, comencemos. Nosotros, el único diagrama que hemos venido trabajando tiene esta forma. Entonces, nosotros tenemos nuestro soluto, nuestro solvente y nuestro líquido portador. Nosotros tenemos que en el lado izquierdo leemos la composición del refinado, y en el lado derecho leemos la composición del extracto. Nosotros identificamos el punto crítico y las líneas de reparto. Entonces, en este caso, nosotros identificamos varias cosas. Primero,
que el líquido portador y el solvente son parcialmente inmiscibles. Ahora voy a explicar detalladamente por qué se coloca esto. Recuerden que el diagrama triangular nos sirve para relacionar pues composiciones de una mezcla ternaria, pero también les dije que cada borde o cada línea de este triángulo pues me va a representar la interacción de dos componentes. Por ejemplo, esta línea que está acá, que estoy señalando con el cursor, me relaciona la composición de soluto y solvente. Esta línea de abajo me relaciona la composición del portador con el solvente, y esta línea de acá me relaciona la composición del soluto con el líquido portador. Entonces, esas tres líneas o los tres lados de ese triángulo, cada uno de ellos me va a relacionar dos componentes, pues porque hicimos un ejemplo donde nosotros leíamos composiciones sobre los bordes, y claramente en este borde pues no hay solvente, en este borde no hay líquido portador, y en el borde de abajo o en la línea de abajo no hay soluto. Entonces, ¿por qué decimos que el líquido portador y el soluto o el solvente, perdón, son parcialmente inmiscibles? Recuerden que cuando algo es inmiscible, pues forma dos fases. Entonces, ¿por qué primero se dice que son inmiscibles? Vamos a ver. Primero, el líquido portador y el solvente, pues a lo largo de esta línea forman dos fases. Mire que prácticamente todos son dos fases. Cualquier punto que ustedes escojan acá, sea 50%, 40-60, 60-30, perdón, 70-30, lo que sea, en este rango, en todo este rango, en este bordecito, vamos a tener dos fases. Mire que estamos dentro del domo. Entonces, evidentemente son inmiscibles, pero no son totalmente inmiscibles, porque si ustedes se paran acá, en este punto que estoy señalando con el cursor, pues ahí es como 99% solvente y 1% líquido portador. Sigue siendo una mezcla binaria. En ese punto sí son miscibles, porque mire que la composición está dentro de la zona de una sola fase, que es toda esta. Entonces se dice que C y S son parcialmente inmiscibles. Analizamos el par líquido portador soluto y nos damos cuenta que son miscibles porque durante todo el intervalo de ellos dos, pues están en la región de una sola fase. Mire que es cuestión de observar el diagrama. Ahora, A y S, que es el soluto y el solvente, durante todo, cualquier combinación de composiciones de ellos dos nomás, pues van a estar en la región de una única fase. Entonces se dicen que A y S son miscibles. Entonces, en este diagrama claramente tenemos un solo par que son parcialmente inmiscibles. Entonces, este tipo de diagramas se denominan diagramas tipo 1, diagramas con un par inmiscible o parcialmente inmiscible. Entonces, mire que es claramente identificable lo que está pasando acá. Entonces vamos a ver otro tipo de diagrama y ustedes van a decir, ah, claro, por eso el profe está diciendo esto. Este es un diagrama muy diferente a este, y en este caso pasa lo siguiente. ¿Qué pasa entre el líquido portador y el solvente? Pues son parcialmente inmiscibles. Mire que durante su trayectoria, pues están en la región de la inmisibilidad. No es tanta como el de acá. Mire que acá pues sí tiene como un buen intervalo para trabajar. Esto es como, qué sé yo, 90% portador con 10% solvente. Creo que alcanza a ser como un 95, 80, 20 y siguen formando una sola fase, pero en este intervalo sí solamente se forman dos fases. Y acá todo este pedacito también se forma una sola fase. Entonces se dice que C y S son parcialmente inmiscibles. Vamos a analizar el otro par. El otro par es el líquido portador y el soluto. En este caso, pues todo está en la única fase. Miren que no está acá no hay dos fases. Entonces C y A son miscibles, pero en este caso, a diferencia del diagrama tipo 1, el soluto y el solvente son parcialmente inmiscibles porque pues acá vemos que durante ese rango
Aquí, entonces tienen una región de una sola fase, pero están entrando en la región de dos fases y aquí vuelven y salen en la región de una sola fase. Entonces, A y S son parcialmente inmiscibles. Mire que acá tenemos dos pares que son parcialmente inmiscibles versus este que solamente tiene un par inmiscible. Entonces, la diferencia pues es notoria y estos son diagramas de dos pares inmiscibles o tipo 2. Entonces, esto es por dar un ejemplo, este es de dos pares inmiscibles y este es de un par, pero ustedes pues van a encontrar de muchos tipos también. Por ejemplo, el tipo 0, donde ningún par es inmiscible. Mire que AB son miscibles, CB son miscibles y AC son miscibles. Entonces, en este caso, pues no tenemos ningún par, solamente tenemos una región, pero esa región es donde están contemplados los tres. Entonces, se llaman de tipo 0, no son muy útiles, digamos, para la extracción líquido-líquido. Este tipo 1, pues evidentemente A y B son parcialmente imisibles, A, C no son miscibles y C y B son miscibles. Es como el primero que vimos. Este es el tipo 2 que acabo de mencionar y este también es un tipo 2, pero pues a diferencia de este tipo 2, las regiones no se tocan, mire que pues es más limitado. En este caso tenemos dos pares que son los mismos que este, pero las curvas pues no son tan prolongadas y hay puntos donde pues forman una única fase. Entonces pues ustedes relacionan con facilidad las diferencias, pero básicamente es cuestión de número. Este caso, pues es el caso donde los tres, tenemos tres pares parcialmente miscibles. Evidentemente A con B pues forman aquí unas dos fases, son inmiscibles. A con C también son parcialmente miscibles o parcialmente inmiscibles. Y C y B son parcialmente inmiscibles. Entonces este es tres pares. Es como el que nos faltaba ahorita, o sea, es como el que le sigue a este. Y bueno, tenemos este tipo 3A, donde tenemos acá que estas dos regiones se tocan, o las regiones de dos pares se tocan, y la región AC pues permanece sola. Pero básicamente esto solamente es la forma. Lo que quiero aquí que les quede claro es todas las combinaciones que existen. Entonces, también ustedes se pueden preguntar, recuerden que la presión y la temperatura son dos propiedades intensivas que me ayudan en los procesos y nosotros sabemos o casi siempre nos preguntamos cómo afecta la presión y la temperatura a un problema de ingeniería química. En este caso les muestro aquí el efecto de la presión. Tenemos tres diagramas. El primero, este, tiene una presión menor al segundo y el segundo tiene una menor presión al tercero respecto al tercero. Entonces nosotros vemos que la inmisibilidad, la región de la inmisibilidad, pues en este caso digamos que es un diagrama de tipo 1, esto es que C7, esto es como heptano, C7 y metano solamente tienen una inmisibilidad en esta regioncita, mientras que este par pues es miscible y este par es miscible. Esto vendría siendo un diagrama de tipo 1. Lo que quiero resaltar acá es que esa región de inmisibilidad se ve disminuida conforme aumenta la presión. Entonces, la miscibilidad es lo mismo, pues mucha gente la conoce como solubilidad. Entonces, nosotros sabemos que al aumentar la solubilidad perdón, al aumentar la presión podemos mejorar la solubilidad y eso es lo que está pasando. Si nosotros aumentamos la solubilidad, o la miscibilidad, pues evidentemente esta región de inmisibilidad pues va a ser más pequeña. Y esto se evidencia. Mire que yo aumenté de aquí a aquí la presión, entonces la región de inmisibilidad se disminuyó y ya en este punto donde la presión era más alta que sus dos homólogos, pues todo el diagrama es una región de miscibilidad. Quiere decir que todo el diagrama es de una única fase, es lo que quiere decir aquí esto. Entonces ese es el efecto, por ejemplo, de la presión. El efecto de la temperatura, pues acá tenemos un claro ejemplo y vemos que aumentar la temperatura aumenta la miscibilidad o aumenta la solubilidad y eso lo sabemos de química, sabemos que el aumento de la temperatura favorece los movimientos moleculares y por ende las probabilidades de choque entre las moléculas pues va a ser mayor y eso aumenta o nos da factibilidad de que ellos pueden vencer las fuerzas de atracciones intermoleculares y pueden disolverse, por ejemplo. Entonces, evidentemente aquí tenemos que la temperatura aumenta la solubilidad
y esto obviamente se evidencia en que la curva o la región de inmisibilidad pues se ve mermada. Mire que aquí tenemos que a 25 pues tenemos una gran proporción de inmisibilidad, en este caso pues ya se ve que se está acotando o se está disminuyendo, y en este caso de 45 ya la región de inmisibilidad pues está bastante más reducida. Este es un diagrama pues muy importante porque miren que a 45 grados M y A son completamente miscibles, mientras que a 34 grados pues hay un espacio pequeño donde son inmiscibles, y a 25 pues hay una región bastante considerable donde ellos son inmiscibles. Entonces eso es un claro ejemplo de cómo afecta la temperatura y la presión la miscibilidad. También tenemos pues varios, pues acá tenemos otros ejemplos, digamos, tengo más ejemplos. Este digamos que es un tipo 2 donde tenemos dos regiones de dos fases. Mire que tenemos, pues, aquí tenemos una forma u otra. Aquí tenemos tres regiones porque tenemos, digamos, la curva de emisibilidad de uno, o sea, de este par. Aquí tenemos la curva de este otro par, y aquí en medio tenemos otra regioncita que es donde los tres son inmisibles. Entonces, esto, lo que quiero decir con todo esto es que los diagramas existen de muchos tipos y muchos comportamientos. Aquí tenemos un caso donde las dos regiones pues mergen, o sea, se tocan, y vemos pues que a diferencia de este, aquí los puntos críticos pues se solapan, no son fáciles de identificar, y pues esto es lo mismo que esto, solamente que aquí pues está más pronunciado las dos regiones, pues las dos regiones están más mezcladas, por decirlo así. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que pues tenemos muchos tipos de diagrama básicamente. También existen los diagramas de triángulo rectángulo, que si nosotros analizamos este esquema primero, pues aquí vemos cómo se trasladan los puntos. Entonces, en este caso, pues podemos ver que el refinado pues está acá, el extracto está acá, el punto crítico pues ahora se localiza ahí. Es como, yo lo digo como, no como darle la vuelta, pero es una representación de pronto más sencilla, puesto que la facilidad de estos diagramas de triángulo rectángulo es que es como leer un diagrama en un plano cartesiano XY. Si usted lee la componente, digamos, en el eje Y versus la componente en el eje X, pues puede obtener fácilmente las composiciones del otro componente haciendo la resta 1xa menos xb. Conociendo dos puntos, conoce el otro, y pues se evita leer en un diagrama ternario. En un diagrama ternario, pues yo leo los tres puntos uno por uno. A mí me gusta mucho. Nosotros vamos a trabajar pues diagramas así, tipo de triángulo equilátero, pero estos diagramas de triángulo rectángulo también existen. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Entonces, son más fáciles de leer, sí, pero pues bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, existen muchas cosas de esto de los diagramas ternarios. Ustedes, pues yo sé que les gusta mucho el tema del internet, que ver videos, tutoriales. Entonces, lo pueden hacer. Hay 1000 videos donde explican esto de todos los colores. Obviamente que no me hago responsable por la validez de una u otra. Hay gente que dice lo que quiera en internet. Entonces, bueno, ahí les dejo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con todo esto de los diagramas ternarios? Entonces nosotros vamos a apoyarnos del método de Hunter y Nash, que es, o Hunter-Nash, que es como algo así como el método gráfico de McCabe. Nosotros nos vamos a apoyar en esta extracción de este bendito diagrama ternario, y aquí es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Más adelante voy a explicar bien cómo hacer estas líneas, pero lo que quiero hacer es que lo que quiero comentarles es que nosotros podemos determinar cuánto obtenemos de un extracto y cuánto obtenemos de un refinado, que es lo que uno quiere saber, basándonos en un alimento, que siempre, pues el alimento siempre es el soluto y el líquido portador cuando se mezcla con un solvente. El tema aquí con la extracción líquido-líquido es, yo tengo un líquido que tiene algo que me interesa, necesito retirárselo a ese líquido, y para eso utilizo un solvente. Generalmente el solvente pues siempre es puro, entonces uno traza una línea del solvente puro con el alimento, identifica el punto M, y así puede a través de una línea de reparto conocer el extracto y el refinado. Pero esto es como un abrebocas. Nosotros vamos a ir trabajando esto y con un ejemplo va a quedar súper claro, que va a ser la otra próxima clase. Pero esto es lo que quiero por ahora, y a esto es lo que vamos. Esto se llama método gráfico de Hunter y Nash. Lo pueden consultar para ir adelante en la clase. Entonces, bueno. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo es el tema de las curvas binodales? ¿Cómo es una línea de reparto? Entonces, pues aquí les voy a contar algo.
En los diagramas triangulares, estas líneas de reparto se sacan de datos de equilibrio. Los datos de equilibrio me va a relacionar un punto en la línea de equilibrio para el extracto, pero que se me perdió, para el extracto y para el refinado. Cada punto en la línea de equilibrio me da un punto del extracto y un punto del refinado, un punto del extracto y un refinado y no trazo una línea. Por eso estas lineecitas tienen una inclinación dependiendo del diagrama. Ahora, nosotros no nos vamos a enfocar aquí en construir estos diagramas porque es termodinámica pesada, pero les voy a contar cómo se hace. Entonces aquí tenemos el ejemplo del ciclo hexano como solvente para retirar alcohol isopropílico de agua. Recuerden que cuando usted tiene una mezcla de alcohol-agua, la dificultad de esas mezclas es que usted tiene azeótropos. Entonces nosotros utilizamos ciclo hexano o solventes orgánicos para separar el alcohol isopropílico del agua. Entonces aquí les dejo, pues estos son datos de equilibrio y les dejo un artículo bastante, de verdad, bastante interesante sobre cómo se obtienen datos curvas binodales o equilibrios ternarios de líquido-líquido. Entonces, este artículo que más o menos es reciente les va a explicar cómo se obtienen estos datos. Le puede venir a saberlo, no sé, para su ICAES, para que se entretenga. No vamos a hacer aquí termodinámica 2, esos ya lo pasaron, pero pues es muy interesante que vean, por ejemplo, en este artículo comparan, por ejemplo, Uniquac, NRTL, creo que hacen varios métodos, varios modelos termodinámicos y explican cómo grafican, cómo hacen estas curvitas. Entonces es muy interesante esa información. Es como esa parte de equilibrios que nosotros utilizábamos en mezclas binarias. Solamente que en mezclas binarias, pues usted ya saca los gamma, más el método de Wilson, y eso siempre es para mezclas binarias. Esto es para mezclas ternarias. Entonces es muy interesante que le echen una ojeada al artículo, aquí les dejo el nombre y pues lo descargan. Bien, entonces ahora voy a hablar un poco sobre pues equipos, en toda la parte pues ya de equipos. Eso es como una parte ya de ingeniería y estos son los equipos para la extracción líquido-líquido. Entonces voy a empezar por lo más importante y es el extractor. Aquí pues tenemos la función del extractor. Recuerden que yo tengo un líquido portador o una corriente portadora con un soluto que yo quiero retirarle de esa corriente. Para eso yo pongo en contacto la corriente con un solvente y lo que hace el extractor es ponerlas en contacto, formar las dos fases y favorecer que este soluto de mi interés se me vaya con el solvente. Así de esa manera yo extraigo el soluto, es un mecanismo de separación y mi líquido portador pues queda parcialmente limpio. Recuerden que estos procesos no son 100% eficientes. Generalmente me va a quedar algo del soluto aquí, pero va a ser muy pequeña la cantidad en comparación con lo que se entró. Entonces esa es la función de un extractor. Entonces eso es lo que hace la extracción líquido-líquido y ese es el primer equipo evidentemente que nosotros tenemos que ver. Aquí tenemos pues la definición otra vez sobre de la extracción líquido-líquido, alimento, el alimento, el solvente y pues tenemos el refinado y el extracto que son los nombres que reciben las dos corrientes en la extracción líquido-líquido. Esto ya lo hemos revisado bastante. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo industrial, un ejemplo de la vida muy real y tenemos el ejemplo de la extracción de ácido acético. Si ustedes tienen la fortuna, ojalá, de trabajar en una extractora de ácido acético, en un proceso de ácido acético de cualquier especie similar, se van a dar cuenta que esto lo que estamos viendo acá es muy real y es bastante interesante. Por eso están en un curso tan importante como el de Masas 2. Entonces, bueno, esto es un extractor. Entonces el extractor, mire que tenemos un alimento que es de ácido acético y agua. Entonces nosotros por un proceso previo, ya sea por un proceso biológico, por lo que sea, nosotros tenemos un alimento que es ácido acético agua. Nosotros somos los ingenieros y nosotros tenemos que esta corriente tiene bastante agua en comparación con ácido acético. Nosotros no podemos vender el ácido acético con esta composición de agua porque pues está bastante mal vender, no podemos vender eso por empaquetamiento, transporte, normas, lo que sea. Entonces nosotros nos planteamos como ingenieros que tenemos que extraer ese ácido acético del agua. En este caso el agua viene siendo el líquido portador y el ácido acético es nuestro soluto, que es lo que queremos separar. Para eso, y más adelante les voy a explicar cómo se selecciona un solvente, en este caso el solvente ya está definido, que es etilacetato. Entonces nosotros ponemos en contacto las corrientes y, oh sorpresa,
perfectamente, vemos que el etilacetato separó el ácido acético y obviamente pues como los procesos no son 100% eficientes, pues esta corriente de extracto va a tener mi solvente con el soluto que se lo llevó, en este caso ácido acético, y también voy a obtener naturalmente agua, ¿cierto? Entonces vemos que el soluto, el solvente, se me llevó el soluto, que era el ácido acético, y por los fondos, pues vamos a obtener el refinado, que va a ser agua con bajo contenido de ácido acético. En este caso, pues nos damos cuenta que prácticamente todo es agua y una pequeña parte, menos del 5%, o prácticamente el 5% es etilacetato, y tenemos, perdón, en este caso el agua es el líquido portador y el soluto que me quedó fue ácido acético y un poco de solvente también se me fue para acá. Entonces vemos la importancia de la extracción líquido-líquido, pudimos separar etilacetato, perdón, pudimos retirarle el ácido acético al agua, pero metámonos, metámonos en el papel que nosotros somos productores de ácido acético. Si bien usted no puede vender el ácido acético con el agua, pues tampoco lo puede vender con etilacetato. Ahora, alguien me puede decir, profe, ¿por qué no lo destiló desde un principio? Esto ya lo discutimos en la clase pasada y es por qué no me sirve la destilación en este proceso, por los puntos, por las volatilidades que son parecidas o que mis compuestos son muy sensibles a la temperatura, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues aquí le falta algo, ¿cierto? Yo necesito, ya hice el trabajo más difícil que fue separar el ácido acético del agua, pero ahora el ácido acético está, pues tiene el solvente. Tengo que terminar de separar esta mezclita para ya tener mi ácido acético bien listico para venderlo. Entonces, aquí pues ya lo puedo hacer por destilación y en este caso pues ya me apoyo de la destilación para purificar y retirar el solvente que ya hizo su trabajo. Entonces en este caso sí me apoyo en una columna de destilación puesto que el solvente y el ácido acético tienen puntos de ebullición muy diferentes o tienen volatilidades muy diferentes y en este caso pues se está destilando como se observa acá el etilacetato que es el solvente y en este caso por los fondos me está saliendo el ácido acético, que miren ya la corriente miren la composición, 99%, un ácido acético puro, listo para venderse. Entonces, en este caso, pues este es el mejor ejemplo de ingeniería que puede haber. Y obviamente, pues ustedes saben que aquí los solventes cuestan, entonces no puedo retirar solvente así, sino que lo devuelvo al extractor. Entonces aquí tenemos una recirculación del solvente, vuelve a la columna extractora y el proceso continúa. Ahora, si nosotros analizamos los fondos, pues los fondos o el refinado va a tener ácido acético, agua y etilacetato. También hay una proporción de etilacetato que me sirve, no me sirve botar esta corriente y desecharla. Aquí hay solvente que yo puedo reutilizar y recuerden que reutilizar me ahorra costos. Entonces aquí monto otra columna de destilación para separar los productos de agua, los subproductos de agua, que eso sí no me interesan, que es este poquito de ácido acético con esta agua, pero sí me interesa recuperar también del refinado eso que me quedó de solvente. Eso también lo hago con una columna de destilación y como vemos el etilacetato sale como solvente y se devuelve otra vez a la extractora, al extractor. Entonces esto es un ejemplo muy bonito o muy interesante o muy llamativo si a ustedes les gusta mucho la ingeniería química de lo que nosotros podemos hacer como ingenieros. Tenemos, esto es un proceso real y si usted trabaja en una extractora de ácido acético va a tener que estar pendiente de dos columnas de destilación y de un extractor. Entonces aquí aplica todo su maquetiel, todo lo que le enseñó su profe y aquí pues este es el nuevo tema que estamos viendo. Entonces, esto es como funciona más o menos el tema. Entonces, bueno, como les mencioné, utilizamos dos destilaciones, acá se utilizaron dos destilaciones y un extractor para separar ácido acético de agua. Entonces, algo que es muy importante señalar es cuando utilizamos la extracción y no la destilación. Esto ya lo había mencionado antes, pero pues aquí vuelvo y lo traigo a colación y es cuando, digamos, tenemos sustancias inorgánicas disueltas en sustancias orgánicas o agua. Otra característica es mezcla de sustancias con puntos de ebullición similares. Entonces, si tiene puntos de ebullición similares, pues la destilación no me sirve mucho. Si yo tengo que recuperar compuestos que están a bajas concentraciones, la destilación tampoco es muy recomendable, sino la extracción líquido-líquido. En este caso, el ácido acético y el agua, pues el ácido acético está a muy baja concentración y lo purificamos. Entonces, en este caso,
recuperación de compuestos presentes en bajas concentraciones. Como lo mencioné muchas veces, compuestos termosensibles, o sea, por ejemplo, vitaminas, digamos, o antibióticos muy, que son muy sensibles a la temperatura, entonces pues la destilación no me sirve. Tenemos recuperación de compuestos presentes en bajas concentraciones, como lo mencioné, con alto punto de ebullición y mezclado con agua. Es otra característica. Mezclas azeotrópicas, por ejemplo, alcoholes que me forman azeótropos y con el solvente lo puedo romper. Y también tengo, si usted digamos que usted tiene una destilación y usted va y hace el diagrama de McCabe y le dan más de 100 etapas, pues es una columna muy costosa. Entonces, cuando usted tiene tantas etapas de la destilación, por ejemplo, por encima de 100, pues no es recomendable construirse o mandarse una columna de destilación de 100 etapas, sino utiliza la extracción líquido-líquido. Entonces, estos son dos grandes diferencias de cuándo usar una sobre la otra. Ahora, algo muy importante es que nosotros tenemos que de un líquido portador vamos a retirar un soluto. Algo que nos interesa de ahí lo queremos retirar de una corriente portadora. Como se han dado cuenta, aquí hay una parte bastante importante y es el solvente. ¿Cuál solvente utilizar? Es la pregunta. Entonces, aquí les presento unas características del solvente y es que el solvente debe tener, por ejemplo, alta selectividad por el soluto. Evidentemente, si el solvente no tiene selectividad con el soluto, pues no me sirve de nada. Debe ser muy selectivo al soluto. Debe tener alta capacidad para disolver el soluto. Obviamente el soluto se le debe disolver en ese solvente, eso es fundamental. Debe tener una mínima solubilidad en la fase portadora. Digamos que usted tiene un soluto ideal y ese solvente selecto que usted ya tiene ahí, que le sirve, tiene afinidad por el soluto que usted quiere retirar, pero va y se le disuelve en la fase portadora, pues tampoco hizo nada. Entonces debe tener una solubilidad mínima con la fase portadora para que se me formen las dos fases. Debe tener una alta estabilidad, hubo eso traducido en un tiempo de vida útil alto, o sea, que no se le degrade, que no se, digamos que se envenene, por ejemplo, y en este caso pues es un parámetro importante y debe tener una volatilidad diferente a la volatilidad del soluto para que después se pueda destilar. Esto es muy importante y me sirve mucho el ejemplo anterior. Digamos que usted tiene un soluto que lo pudo atrapar con un solvente, pero después esa mezcla es indestilable o es inseparable, pues tampoco hizo nada, porque digamos que si usted está vendiendo ácido acético, pues listo, usted lo atrapó con un solvente, pero después no lo puede separar, entonces bueno, entonces es claro que esa mezcla después se tiene que destilar, entonces también debemos tener en cuenta eso para la elección del solvente. Otras ya más generales, pues debe ser inerte, no me debe reaccionar, porque si me reacciona con el soluto, pues ya se imaginarán que se forma el caos, porque forma otro producto, es otra corriente, bueno, mil cosas que pueden pasar malas. Que no sea tóxico, esto pues guiño, guiño, porque pues muchas industrias no sé si lo sigan, pero pues sí, la ideal es que no sea tóxico, que no sea inflamable, muy importante, que sea barato, siempre aquí pues se debe ahorrar en costos, que tenga una tensión interfacial relativamente moderada y que sea capaz de mojar bien el interior del extractor, o sea que pueda usted distribuirlo en el extractor, echarlo en el extractor. Entonces son muchas cosas que uno debe tener en cuenta para la elección de un solvente. Si ustedes van y trabajan en una industria y les dicen, bueno ingeniero, ¿cuáles son las características para escoger este solvente? Y usted lo busque, no, mi profe me enseñó, vea, tiene volatilidad diferente al soluto, es bien selectivo a mi soluto que quiero, tiene mínima solubilidad con mi fase portadora, listo, jefe, o a sus empleados, no sé, mire, este es el que vamos a utilizar. Entonces, esta es la formación de un ingeniero químico, escoger este tipo de cosas, basados en criterios ingenieriles y científicos. Entonces, bueno, aquí tenemos una lista bastante importante, lamentablemente no me acuerdo de dónde saqué estos, esto lo tenía ya de antes, no recuerdo dónde saqué esta tabla, creo que es del CIDER, me parece por la letra, creo. Tenemos aquí unos ejemplos de un soluto que queramos retirar. Si usted quiere retirar ácido acético y tiene agua, pues el mejor solvente es el etilacetato. Si usted tiene, digamos, bueno, tiene varias. Si usted tiene amoníaco, pues quiere retirar amoníaco de butenos, entonces pues el solvente va a ser el agua.
digamos que compuestos aromáticos, el portador es queroseno y usted puede utilizar dióxido de sulfuro, sulfuro de dióxido, ¿cómo se pronuncia? Sulfur dioxide. Esto es como dióxido de azufre, algo así, no sé. Usted tiene parafinas como portador y tiene el soluto, que son compuestos aromáticos, pues utiliza este dióxido. Y bueno, hay muchos ejemplos, digamos ácidos grasos de petróleo, pues utiliza usted como solvente propano. O sea, hay mucha información ya. Entonces la elección de estos solventes, digamos que en las industrias, pues no siempre se tiene furfural, no siempre se tiene benceno. Aquí el reto, y se los digo como ingeniero, es que usted pues no va a tener siempre todo esto a la mano. Estos son todos los juguetes. Pero generalmente su empresa le va a decir, bueno, tenemos agua, tenemos benceno, ¿cuál utilizamos, ingeniero? Entonces usted dice, no, espere, tal, amoníaco me sirve. De esto consiste este juego de los solventes. Entonces, bueno, acá tenemos los mismos otros ejemplos que les había mencionado, esto pues lo volví a traer. Entonces, digamos que para la industria, la extracción pues me sirve, por ejemplo, para obtener productos, separar productos de petróleo que tienen diferentes estructuras químicas y puntos de ebullición muy parecidos donde la destilación se me queda corta, por ejemplo, aceites lubricantes, aromáticos, nafta, y etcétera. Tenemos en la industria farmacéutica y bioprocesos donde pues los compuestos son intolerables a la temperatura, por ejemplo, la penicilina, las hormonas, las vitaminas. Otras industrias químicas, pues otra industria química es el ácido acético, la de los fenoles o el ácido benzoico. Esas extracciones pues se hacen a través de la extracción líquido-líquido. Entonces tenemos esos ejemplitos que ustedes pueden revisar, se pueden echar un video, pueden leer un poco. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos. Poco de los equipos, esto no hace tanto parte de este curso como tal, diseñar, hacer una maqueta, porque pues, no, el curso es muy corto, pero pues básicamente les hablo un poquito de esto. Tenemos una especie, por ejemplo, acá tenemos los mezcladores y sedimentadores, que esto es donde pues, se ponen en contacto las fases. Y tenemos, digamos que, pues acá tenemos la parte donde la emulsión sale. Recuerden que la emulsión es una mezcla de dos fases inmiscibles. Entonces aquí tenemos un equipo donde podemos poner en contacto el alimento y se entiende que el solvente pues se ingresa antes. Entonces el solvente está aquí cuando llega el alimento y tenemos que sale en la emulsión. Entonces esto es como un mezclador. Aquí tenemos, digamos que el tipo de paletas, bueno, yo le llamo paletas, pero se le pueden llamar como tipo de impulsadores, que esto creo que lo ven en proceso, si no estoy mal, donde pues ya uno hace cálculos de cuánto es la eficiencia según las revoluciones, pero aquí tenemos el tipo de impulsores, que pues, tenemos muchos tipos, muchas geometrías. Aquí tenemos un, digamos, un recipiente horizontal de sedimentación por gravedad. Esto se hace para separar las fases. Recuerden que una vez, eso es parecido como al embudo de cantación. Si ustedes se acuerdan del embudo de cantación, pues usted abría la nuez y filtraba una fase y dejaba la otra fase en el embudo. Eso es como una especie, es como el análogo a ese embudo, donde tenemos que la emulsión entra, digamos que esto es después de ponerlas en contacto, digamos que la emulsión sale de acá y usted las hace ingresar para ya pues separarlo. Se supone que aquí uno las deja, las mezcla, ellas hacen el contacto, el soluto se le va con el solvente, usted saca la emulsión la mete acá y después separa por gravedad. La fase pesada, obviamente la densidad más alta se le va para abajo, eso es como se denomina líquido pesado, y el liviano se le va por acá. Entonces ahí usted ya purifica, pues ya tiene el extracto y el refinado. Entonces son ejemplos, espero que me sigan aquí el hilo con lo que estoy diciendo, son ejemplos de equipos. Y aquí tenemos otro que es por ejemplo una columna de Sprite que tiene la misma función de separar, es como un decantador y tenemos que la fase líquida pues está acá y se alimenta el Sprite y a través pues, de ese Sprite pues la fase líquida pesada va a descender por gravedad y la fase líquida que es la liviana gracias al Sprite pues va a salir por la parte de arriba. Son ejemplos digamos. Aquí tenemos pues un problema con estos equipos. Digamos que tenemos las dos fases, una es continua, continuas porque usted la ve ahí, o sea, ya no se ve claramente que no está interrumpida, usted ve una fasecita ahí, y la fase dispersa es donde usted, por ejemplo, se le pueden formar bolitas, entonces es una fase dispersa. La fase dispersa puede ser tanto la fase ligera o la fase liviana como la fase pesada, eso no importa.
Lo que quiere decir acá con todo esto es que digamos que un problema de la columna Sprite es que la dispersión axial, recuerden que axial significa en este sentido, puedes tener limitaciones porque como se ve aquí en el dibujo, pues no es como muy homogéneo, ¿no? Entonces tenemos como problemas aquí de dispersión, pero eso es como por nombrarles algo. O sea, estamos acá hablando de equipos, de lo que hay, ustedes pueden encontrar mucho y se van a topar si trabajan en una industria de estas con lo que haya. Digamos que la empresa tiene este, pues hay que trabajar con esto. Si le ponen a escoger y le dan la cartera de la empresa para que compre uno, pues usted ya después le echa cabeza a esto y ofrece una buena idea, digamos. Aquí tenemos otras que son las columnas empacadas, entonces pues son más efectivas que las de spray porque pues favorece pues el mezclado el mezclado axial y pues esto nos da eficiencia, bueno, nos da mejor rentabilidad, obviamente esta puede ser más cara, qué sé yo. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, la fase continua y fase dispersa. Entonces, como se dan cuenta, existen muchos equipos disponibles. Aquí tenemos, digamos, extractores comerciales con agitación mecánica, vemos el motor y la agitación. Entonces, vemos como el objetivo siempre es el mismo, separar la fase pesada de la fase liviana. Ellas se mezclan y después se separan y ahí se supone que ya el soluto pues se le fue, se pasó de fase, se cambió, el soluto se lo llevó el solvente y listo, problema de purificación, meta la columna de destilación y vaya y cobre o venda su soluto. Entonces, como vemos aquí hay muchos tipos y bueno, entonces hablar de esto pues sería mucho tiempo, pero pues es como un ejemplo. Bueno, aquí tenemos aquí otro dato, pero bueno, este me lo leen y ya está muy claro ahí. Bueno, entonces aquí un resumencito de los equipos disponibles con ventajas, desventajas, digamos que pues tenemos mezcladores, eh, estos son como contactores que digamos, bueno, no sé la palabra en español, es como equipos donde se ponen en contacto, digamos, como mezcladores, y este es pues a contraflujo, son continuos, digamos que tienen, por ejemplo, ventajas, costo inicial bajo, entonces aquí tenemos desventajas, eficiencia limitada, con mezclas o digamos con pequeñas diferencias de densidades. Entonces quiere decir que si las fases tienen densidades muy parecidas, pues la eficiencia pues se va a limitar. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos pues la dificultad en el escalado, baja eficiencia. Esto Heatroom no recuerdo qué traduce, pero me parece que es, bueno, no me acuerdo, no sé, venga, lo busco. Venga, buscamos aquí en un momentico. No sé si tenga algún concepto importante. Ah, sí. Entonces, esto tiene que ver, ¿dónde está? Entonces, esto quiere decir que son muy altas. O sea, high heat room es que son muy altas, es como un término. Y digamos que aquí tenemos pues varias cosas. O sea, ustedes pueden leer, por ejemplo, este tiene buena dispersión. Esto tiene, bueno, tiene varias. Tiene costos iniciales altos. Bueno, hay muchísimas. Tendríamos que leer con calma todas. Extractores de centrífuga, creo que esto no les coloqué. Esto de hold up es como retención de líquidos, entonces pues aquí quiere decir que tiene baja retención en volumen, tiempo de retención corto, bueno, alta operación de costo, cortos de operación altos, perdón, altos costos de mantenimiento, altos o limitados números de etapa por una sola unidad. Esto lo vamos a ver, bueno, muchas cosas que ustedes pueden ver acá. Entonces, perdón ahí que me haya enfocado tanto en esto. Entonces, bueno, son ejemplitos. Y listo, voy a terminar con pues algo aquí ya más matemático, más ingenieril, que es la selección del solvente, los parámetros que vamos a obtener. Entonces, para seleccionar un solvente hay que tener en cuenta algo muy importante y es la selectividad. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos la selectividad? La selectividad es un parámetro que lo podemos determinar a través de la constante de Henry. Recuerden que la constante de Henry le relaciona la composición de una fase con respecto a la otra y esto pues lo podemos traducir en los gamas, que es el tema del equilibrio termodinámico. Entonces nosotros podemos determinar la selectividad del soluto con cierto solvente o con cierta fase portadora. O sea, nosotros podemos determinar esta relación de equilibrio y digamos que aquí el criterio es
determinar a través de estas constantes de Henry cómo es la selectividad. Entonces la selectividad la vamos a denominar como beta y en este caso estamos relacionando beta A con C, pues beta A no, beta de A de C, que A es el soluto y C es la fase portadora. Entonces para determinar la selectividad simplemente dividiremos los coeficientes de Henry o las constantes K de una o el otra. Por ejemplo, la selectividad de, B, de A en C va a ser la constante de Henry del soluto sobre la constante de Henry de la fase portadora. Esto me va a dar un valor. Entonces, yo puedo hacer lo mismo para mi solvente, digamos, puedo determinar cuál es la selectividad de mi solvente en una fase portadora, en un soluto, y basado en ese parámetro beta, podemos determinar que aquella que tenga una selectividad más alta, pues va a ser el solvente ideal. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, ustedes anotan las ecuaciones, más adelante vamos a hacer ejemplos y de esto es más que todo lo que trata la selectividad en términos pues ya de equilibrios. Determinamos pues, las constantes de Henry, ustedes ya saben cómo se hace y simplemente dividiendo una constante de Henry de un solvente o de un soluto podemos hablar de selectividad. Creo que esto de selectividad también lo ven en reactores, si no estoy mal. Entonces, bueno, ustedes pueden utilizar modelos o datos de predicciones a dilución infinita, que es el caso de la idealidad. Entonces, bueno, aquí se desarrolla una parte termodinámica que no la utilizamos mucho aquí, pero más que todo eso se trata. Evidentemente, pues esto usted lo complementa con lo que yo le dije, toxicidad, solubilidad, poca miscibilidad con la fase portadora. Bueno, son datos que les quiero dar acá. Entonces, bueno, esto sería todo. Es un barrido muy teórico, pero pues nos sirve mucho para esta parte de la extracción. Mi bibliografía de preferencia siempre es el CIDER. En este caso me basé en el capítulo 8 de la extracción líquido-líquido con sistemas ternarios y del capítulo 4 que no lo hemos visto, pero pues se los dejo ahí si lo quieren revisar, que son cálculos flash o cálculos de separación y también hablan mucho sobre sistemas de equilibrios de etapas simples. Esto está traducido en que básicamente aquí explican todo lo del diagrama ternario, explican los tipos de diagrama ternario y hacen unos cálculos sencillitos. Entonces esto es como el capítulo que les recomiendo leer para que vayan dejando claro los diagramas ternarios, cómo son los equilibrios. Es como esa parte termodinámica maluca, pero es chévere como ver de qué se trata al menos. Y esto ya la parte pues de extracción líquido-líquido, aquí van a encontrar el método de Hunter-Nash, también lo pueden buscar en otros libros, en el Jan Compris capítulo 12, y pues en los libros que tienen ahí a la mano el Classroom. No siendo más, muchísimas gracias.